Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Me autopresento. Mi nombre es Fabricio Ballarini. Soy biólogo, ¿sí? Trabajo en el laboratorio de memoria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y la charla se llama Hackeando Memorias, ¿sí? Vamos a hacer preguntas al final porque si no tengo que estar pasando el micrófono. Así que si les ocurre alguna pregunta en la mitad de la charla, traten de retenerlo mucho, así la hacen al final. ¿Me escuchan ahí? Más o menos. Bueno, primero les agradezco haber venido y me autoagradezco a mí mismo llegar hasta las 9 de la noche un viernes. No sé ustedes cómo hacen para estar despiertos, yo estoy a punto de desmayarme y agradezco que hayan venido, que no sé, probablemente nadie conozca lo que hago, así que es un agradecimiento aún mayor. Básicamente vine hasta acá para contarles algo bastante simple y bastante rutinario, y es que hoy a la mañana, más o menos a las 8 de la mañana, me levanté, fui a la cocina, puse el calentador, ese eléctrico de la pava, que es re famoso, que está buenísimo, es como un invento genial, y me hice un mate, ¿sí? Como cualquiera de nosotros, o sea, no solamente porque soy científico y me hago mates, sino el resto de los humanos, por lo menos los argentinos y los uruguayos, tomamos mate, ¿sí? Y en ese acto, ahí está tomando mate él en otro momento, y recién me dieron mate los amigos, en ese acto en el cual yo estaba tomando mate, ese acto tan simple y rutinario, me di cuenta de algo increíble, ¿sí? Me di cuenta que el mate que estaba tomando era bastante parecido a la situación del mismo mate del día anterior. Y que era bastante parecido al mate de la semana pasada. Y que era muy, pero muy similar al mate del mes pasado, al del año pasado, al de hace 10 años, 15 años quizás, ¿sí? Y si voy más atrás y les quiero contar mi edad, hace más de 20 años que tomo mate a la mañana en la misma situación. Y si ustedes se ponen a pensar, si toman mate, más aún, pero si hacen café o cualquier rutina que ustedes tengan, yo me acuerdo absolutamente nada de todos esos mates. Pero me acuerdo mucho del mate que estaba tomando hace más de 15 años, ¿sí? Cuando quizás muchos de ustedes eran muy pequeños, pasó esto, ¿sí? No sé si se acuerdan, los que tienen cierta edad, o quizás hay un público un poco más grande que me pueda ayudar, pero hace 15 años las Torres Gemelas se cayeron, ¿sí? Porque se estrellaron 2 aviones en un atentado enorme y muchísimas personas estábamos viendo la tele en ese momento, ¿sí? Estábamos viendo la tele para algo muy simple. Yo me levanté, era estudiante, quizás como ustedes, me levanté a ver la temperatura de ese día, prendí la televisión, no había tantos celulares con esas aplicaciones que te dicen la temperatura, entonces uno tenía que hacer el trabajo, ya no sacaba la mano por la ventana a ver cómo estaba el día, sino hacía algo más vago aún, que es prender la tele. Y en ese momento que estaba viendo la tele, lo que vi fue esta imagen, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Quién? ¿Se acuerdan algún detalle particular de esa mañana? O sea, ¿se acuerdan dónde estaban? ¿Tiene una imagen del lugar de la habitación, si era en la casa o si era en la calle? ¿Se acuerdan si hablaron con alguien? ¿Sí? O sea, yo me acuerdo de algo con mucha fuerza, que es, me acuerdo de la habitación de la casa de mis papás, que estaba acondicionada de manera horrible, ¿sí? O sea, tenía un muy mal gusto, estaba todas las paredes con grafitis. Me acuerdo de una tele de 14 pulgadas, no sé, la prehistoria de la tecnología, unas teles muy chiquititas, estaba re lejos de la cama. Me acuerdo bajar desesperado para contarle a mi mamá lo que estaba viendo. Me acuerdo subir a la habitación con mi vieja, prender la radio y escuchar en la radio a la gente que estaba relatando lo mismo que yo estaba viviendo, ¿sí? El tema es, si yo les pregunto y quiero que sean sinceros, ¿cuánto recuerdan? No del 11 de septiembre del 2001, sino del 12. ¿Se acuerdan algo? Me voy a hacer más bueno porque, no sé, es viernes y estamos bastante quemados. ¿Se acuerdan algo del 11 de septiembre del año pasado? ¿Nada? Bueno, puede ser que voy a ser más bueno aún. ¿Se acuerdan algo del 11 de septiembre
del mes pasado. ¿Se acuerdan algo? O sea, ¿se acuerdan de la situación, lo que estaban haciendo a la mañana, no de este lunes, sino era del lunes pasado? Bueno, entonces, hay algo, ¿sí? Hay algo diferente que sucedió esa mañana, ¿sí? Que la pueden trasladar a cualquier situación. O sea, yo usé el caso de las Torres Gemelas porque es algo que yo puedo dar una charla en cualquier lado del mundo y todo el mundo lo estuvo viendo más o menos a una determinada edad, pero lo pueden reemplazar por cualquier cosa que les haya llamado la atención, que haya roto con la rutina, que los haya sorprendido, ¿sí? Por ejemplo, si yo a veces doy una charla en un colegio católico, la mayoría de la gente me dice, yo recuerdo muchísimo el día que asumió el Papa Francisco, ¿sí? Yo no soy muy católico, entonces no me lo retengo mucho, pero si se lo doy a gente que le gusta el fútbol, me dice, yo me acuerdo todas las finales del mundo que fui a tal lado, y si hay alguien que es una madre, me acuerdo el día que me enteré que estaba embarazada. O sea, o hay gente que se acuerda la primera vez que viajó en avión, o el primer día de escuela, o el primer trabajo, o la primera vez en lo que sea, ¿sí? Entonces, hay algo, y el objetivo de la charla es contarles algo. No sé si esto, si no se acordaban lo del 11 de septiembre, esto para ustedes es una imagen que no tiene ningún tipo de sentido. Pero esto, en mi época, era algo absolutamente genial, ¿sí? Esto se llamaba cassette virgen, ¿sí? No voy a explicar la virginidad de un cassette porque es muy complejo, pero este cassette tenía una particularidad que para mí era absolutamente alucinante y me parecía que era el mejor invento de mi adolescencia, que cuando yo estaba escuchando música y ese tema me gustaba y lo quería guardar y me lo iba a olvidar, iba corriendo a la casetera y apretaba un botón que era rec, ¿sí? Y me quedaba con esa porción de esa mañana o de esa tarde o de ese tema que de otra manera lo iba a olvidar, ¿sí? Entonces, puede ser que en nuestro cerebro exista algún mecanismo por el cual hay algo que sucede que aprieta grabar y fuerza a guardar un recuerdo y no otros. Ustedes viven una situación cualquiera, no sé, van a la mejor playa de su vida, van a la mejor charla del mundo, tienen la mejor experiencia, ¿sí? Salen de esa experiencia y dicen, ok, esto no me lo quiero olvidar más, no sé, ¿me aprieto una parte del cerebro? No, el cerebro guarda lo que quiere. Entonces el objetivo de la charla es tratar de entender de qué manera el cerebro guarda información y cómo podemos hackear ese sistema para poder forzar guardar los recuerdos que querramos, específicamente dentro de las aulas, ¿sí? No lo vamos a hacer desde dentro, lo podemos utilizar en cualquier lugar, pero específicamente lo vamos a hacer dentro de las escuelas. Bueno, no sé si lo conocen, pero todos tenemos algo de esto en la cabeza, ¿sí? O algo parecido, algunos más quemados que otros, unos más jóvenes, pero todos tenemos cerebro. Y el cerebro es un órgano absolutamente increíble. Yo siempre digo lo mismo y medio que me aburro de decir lo mismo, pero para mí es como un rockstar del universo el cerebro, ¿sí? Puede hacer todo lo que ustedes generan como humanidad, todo lo que ustedes generan como seres humanos, la cultura, el lenguaje, su memoria, enamorarse, soñar, bailar, programar, todo pasa por el cerebro. Somos los productos de lo que suceden adentro de ese cerebro. Y más específicamente, dentro de las neuronas. No sé si ustedes sabían que adentro de la cabeza y adentro del cerebro tenemos como estas, pero en realidad tenemos cientos de millones de neuronas. Algo así como 100.000 millones de neuronas. Quizás uno no tiene la extrapolación de cuánto es 100.000, pero para que se den una idea, es más o menos el orden de magnitud que hay de estrellas en la Vía Láctea, o si ustedes lo hacen en algo más terrenal, es la misma cantidad de granos de arena, que entran en un volquete gigante, ¿sí? Bueno, esa misma cantidad de partículas tan chiquititas de arena, nosotros las tenemos en nuestro cerebro. O sea, tenemos 100.000 millones de estas. Y lo más increíble no es que tengamos 100.000 millones de neuronas. Lo más zarpado es que estas neuronas se conectan unas con otras, pero no de manera uno a uno. No tengo una neurona que se va a conectar con otra, sino que una neurona tiene la capacidad de hasta conectarse con 10.000 de otras neuronas. Entonces imagine
Imaginen la cantidad de redes neuronales que tiene nuestro cerebro y la cantidad de funciones que nosotros podemos hacer gracias a esas redes. El tema es así, si hablamos de qué estaban haciendo en algún momento, si estaban recordando el 11 de septiembre o no, en algún punto tocamos a la memoria, ¿sí? Y algo que nos encanta a los científicos es hacer una definición y explicar una definición. Así que muy brevemente les voy a contar que la memoria es un proceso de adquisición de información, de retención y de posible evocación, ¿sí? En un principio, lo que hacen ustedes todo el tiempo es adquirir cierta información. Cuando adquieren esa información, eso no se guarda directamente en el cerebro, no se guarda automáticamente en el cerebro, sino que esas neuronas que se están conectando, lo que va a suceder es que van a entrar en un periodo que se llama periodo de consolidación. Y esto, para mí, es absolutamente flashero. ¿Por qué? Porque ese periodo de consolidación es el tiempo que la neurona decide si ese recuerdo se guarda o se descarta. Y ese tiempo dura 12 horas. Significa que lo que están escuchando ahora se va a terminar de guardar a las 9 de la mañana de mañana. Y en ese momento, en toda esa noche en la cual el cerebro está decidiendo si guarda un recuerdo o no, ¿qué les pasó? La vida. Les puede pasar 1000 cosas. Pueden salir, ponerse en pedo, pueden dormir 12 horas, pueden hacer 1000 millones de cosas. Lo cual significa que todo ese periodo de consolidación que nosotros tenemos puede servir para mejorar un recuerdo o para forzarlo al olvido, ¿sí? Entonces, este conocimiento de ese periodo de consolidación es clave para entender de qué manera podemos forzar o no a guardar un recuerdo. Una vez que guardo ese recuerdo, vamos a tener lo que se llama evocación. La evocación es traer a la conciencia algo que tenemos guardado. Cuando yo les pregunté qué estaban haciendo el 11 de septiembre esa mañana, ustedes evocaron ese recuerdo, ¿sí? Y básicamente, las memorias, si las dividimos por tiempos, podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Hay otra división un poco más específica, pero no viene al caso. Y tenemos memorias de corto término. No sé si conocen a este personaje, pero es buenísimo. Si Doris tiene una memoria de corto término que dura más o menos media hora, ¿sí? Quiere decir que procesa algo, lo guardó, y a la media hora tiene amnesia de esa situación y lo vuelve a hacer una y otra vez. De hecho, se cree que las especies de estos animales, algo que es espantoso justificar que estos animales estén en peceras porque tienen memoria de corto término. No se dan cuenta que están en ese lugar porque lo recorren de vuelta y se lo olvidaron. Eso no justifica para nada que estén en una pecera, ¿sí? Por otro lado, existen memorias de largo término. Y para contarles qué es una memoria de largo término, les voy a contar una anécdota personal que para mí significa muchísimo y cierra muchísimo con la charla. Así que permítanme 2 minutos contarles que el año pasado mi abuela había cumplido 103 años, una bocha, ¿sí? Hay que vivir 103 años. Y en ese momento, cuando uno tiene 103 años, le puede pedir a sus nietos lo que sea. Y los nietos no le pueden decir que no. O sea, si la abuela quería una cerveza, realmente había que llevar una cerveza. No le puedes decir que no a una persona que tiene 103 años de nada. Y a los 103 años me dijo, yo quiero volver a la casa de mi adolescencia, ¿sí? Piensen, la adolescencia había pasado hacia más o menos 85, 90 años. La tuvimos que llevar, lo cual fue un quilombo llevar a la abuela hasta la casa. Y cuando estábamos en la puerta de esa casa, en esa esquina donde era la farmacia de mi bisabuelo, dijo algo increíble para mí, que fue, en esa terraza yo vi pasar un avión, ¿sí? Y me dijo, el tipo que lo manejaba se llamaba, cerró los ojos fuertemente como para recordar, dijo, se llamaba Franco, Ramón Franco. ¿Qué hace una persona en la actualidad cuando desconoce algo? Agarra el celular y mientras mi abuela estaba mirando la calle, me fijé quién corno era Ramón Franco. Hay muchas calles que se llaman Ramón Franco. Yo nunca jamás me había preguntado quién era Ramón Franco. Y efectivamente, Ramón Franco era el comandante de este avión que se llamó Plus Ultra, que fue el primer avión
que cruzó el Atlántico desde España a América. Lo cual, para el 1910, que es más o menos en la época que había llegado, no me acuerdo exactamente la fecha, lo pueden googlear si quieren y darme el dato, fue un hecho absolutamente novedoso. Hoy, que nos pase un avión por la cabeza, es algo rutinario, es como cualquier mate, pero que te pase un aparato volador que iba a 180 kilómetros y cruzó todo el Atlántico, fue un hecho absolutamente novedoso para mi abuela. Por eso lo recordó por mucho tiempo. Entonces, podría ser que los eventos sorpresivos, esos que rompen con la rutina, esos que nos parten la cabeza y decís, wow, no puede ser que esté esto sucediendo, se guarden con mucho más fuerza que el resto de los recuerdos. Podría ser que cuando somos jóvenes, además de tener más plasticidad y cerebros más jóvenes, todo lo que vivimos es novedoso y por eso tenemos más recuerdos de la infancia que de la adultez. ¿Será que si a ustedes les pregunto cuáles son los recuerdos más fuertes que tienen de este año, probablemente tengan 2 o 3 muy, pero muy fuertes? Que sea, si se fueron de viaje, si nació alguien o si se murió alguien. Pero si yo les pregunto qué recuerdos tienen de la primaria, pueden hacer una lista de 2000 recuerdos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Y si realmente sucede esto, ¿para qué sirve ese conocimiento? ¿Sí? Lo que nosotros hicimos fue justificar esa hipótesis a través de un estudio en roedores. Y lo que descubrimos es que si a la rata le enseñábamos algo que se recordaba por poco tiempo, pero la sorprendíamos, le mejorábamos ese recuerdo. Algo muy similar a lo que vivió mi abuela, o a lo que vivieron ustedes el 11 de septiembre del 2001, o en la situación que sea. La sorpresa ayudaba a consolidar los recuerdos. Promovía un recuerdo que te lo ibas a olvidar y lo tatuaba en alguna parte de tu cerebro para siempre, ¿sí? Y eso, ¿para qué nos sirve? Eso es ciencia básica, ¿sí? No sé, hacer una marcha sobre al apoyo a la ciencia, y hay una discusión enorme. Yo estuve escuchando varias charlas por streaming, sorprendiéndome negativamente de muchísimas charlas, básicamente muchísimas charlas que tocan el tema de la educación, ¿sí? Y no hay un apoyo central a la investigación básica. Lo que les conté hasta acá es investigación absolutamente básica. ¿Sirve para algo? Sí, porque gracias a esta investigación básica pudimos hacer experimentos en las escuelas y tratar de generar una estrategia educativa a partir de un conocimiento que a priori era solo una curiosidad de un investigador. Lo que nosotros creemos es que cuando ustedes, las ratas o cualquier especie mamífera que hay sobre la Tierra, genera un recuerdo, con una especie de mamífero, no, cualquier animal que hay sobre la Tierra, genera un recuerdo, por lo menos 2 neuronas se van a conectar, ¿sí? Y van a formar lo que se llaman sinapsis. Esa conexión sináptica, ¿cómo genera un recuerdo? ¿Sí? De la siguiente manera. Imagínense que ustedes viven una situación cualquiera, algo rutinario. Por lo menos 2 neuronas van a guardar esa información, aunque sea la del mate, aunque sea la de ir al baño recién, la van a guardar, ¿sí? Eso quiere decir que 2 neuronas se van a conectar y que dentro de esa neurona va a haber como un símbolo adentro que diga, che, yo tengo este recuerdo. Eso se llama marca, es un cambio químico, ¿sí? O una etiqueta. Es como una banderita que mientras está flameando dentro de esa neurona, esa conexión se va a sostener. En el momento que esa banderita se cae, la neurona se desconecta y el recuerdo se va. Eso dura aproximadamente 30 minutos, 1 hora. Eso es un recuerdo de corto término. En cambio, cuando tenemos un recuerdo absolutamente sorpresivo, algo que rompe con esa rutina, rompe con la predicción, ¿sí? Sucede algo bastante similar, solamente que tiene un cambio. Las neuronas se van a conectar, van a generar una marca y una bandera, pero esa bandera y ese recuerdo hay que sostenerlo por mucho tiempo. Entonces lo que hace la neurona es decirle al núcleo, che, mandame un montón de proteínas que me van a ayudar a sostener este recuerdo. Y las proteínas van a nadar adentro de la neurona y van a llegar ¿a dónde? ¿Cómo saben las proteínas a dónde tienen que ir? Si pueden ir hasta 10.000 sinapsis. Saben porque hay una banderita flameando diciendo, che,
tengo un recuerdo, ¿sí? Y lo que hacen es sostener ese recuerdo por mucho tiempo. ¿Qué pasa si unimos dos experiencias? La experiencia absolutamente rutinaria, que solamente va a generar esa banderita que se va a caer, y la asociamos temporalmente, muy cercano, a una experiencia novedosa, que va a generar esa banderita, pero también va a generar proteínas. Las proteínas, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde hay banderitas? ¿Cuántas banderitas hay? ¿Una o dos? Dos. Entonces van a guardar los dos recuerdos de la misma forma. El recuerdo novedoso y el recuerdo absolutamente rutinario, que no servía absolutamente para nada, que estaba ahí porque sí. Por eso nos recordamos de manera colateral y absolutamente inconsciente y sin querer todo lo que estábamos haciendo de forma cercana a ese 11 de septiembre. Recordamos lo que estábamos haciendo la primera vez que viajamos, recordamos las primeras veces de muchas cosas. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve básicamente para ver si lo podemos hacer en la escuela. Y si esa estrategia se puede transformar en una estrategia educativa y yo les puedo modificar las memorias a los alumnos, forzando a guardar un conocimiento que yo creo, como institución, necesitan guardar, ¿sí? Y básicamente el experimento es muy, pero muy simple. Yo les tengo que enseñar algo a los chicos, ¿sí? Y los tengo que sorprender. Entonces, lo que hicimos fue, sorprendimos a los chicos con clases o de ciencia o de música, clases sorpresivas, algo muy, pero muy simple, ¿sí? Que es sacar de contexto a un chico de la escuela. Si algo tiene la escuela, es que es absolutamente rutinaria. Siempre tienen las mismas materias, en los mismos horarios, con los mismos docentes, en el mismo lugar. Sacar a un chico del aula es romper con una rutina. Lo que hicimos básicamente es un experimento muy, pero muy fácil de replicar y el resultado fue absolutamente increíble. La maestra llegaba, imagínense que ustedes son alumnos, ¿sí? De tercer grado, tienen 8 años, llega la maestra y le dice, ok, chicos, les voy a leer un cuento. Ustedes no pueden elegir o no, son alumnos, dicen que sí. La maestra les lee el cuento y sigue la clase como si nada. Al otro día, ustedes llegan y la maestra les dice, chicos, ¿se acuerdan que ayer les leí un cuento? Bueno, les voy a repartir una hoja, quiero que completen cuánto recuerdan de ese cuento. Las preguntas eran muy complejas y les iba mal. Porque lo que queríamos era que a los 15 días la maestra les lea un cuento exactamente con el mismo nivel de dificultad, pero lo asociáramos a una sorpresa, que es sacar a los chicos de esa rutina, ir fuera del aula, a un laboratorio, por ejemplo, y que tengan una clase de ciencia con un tipo que no conocen, que les va a hablar de un tema que no tienen la menor idea, y que los saca de contexto, ¿sí? Lo que nosotros esperábamos es que esos chicos sorprendidos mejoren su recuerdo de ese cuento. Y eso sucedió. Les mejoramos la memoria a los chicos en un 60%, solamente con sorprenderlos 10 minutos. Modificamos el recuerdo de los chicos solamente con sorprenderlos 10 minutos. Pero eso sucedió solamente a 2 tiempos, 1 hora antes o 1 hora después. Quiere decir que si sorprendo a los chicos, a los alumnos de cualquier división, 1 hora antes de un aprendizaje, ese aprendizaje se va a retener. Lo mismo que si les enseño algo y 1 hora después los sorprendo. Lo más increíble para mí es que dentro de esas preguntas había 3 preguntas muy, pero muy complejas. Muy, pero muy difíciles. Preguntas que no servían para nada. Yo siempre doy un ejemplo, pero imagínense que si les cuentan Caperucita, no sé, es el detalle de los árboles del bosque. No sé, fresnos, algarrobos. No tiene sentido al cuento. Es lo primero que me voy a olvidar, ese detalle. Bueno, cuando nosotros le preguntábamos a los chicos sobre esos detalles del cuento, veíamos que solamente el 20% de los chicos sabía esas preguntas. Pero cuando los sorprendíamos, ese porcentaje llegaba al 300% más. O sea, forzábamos a que ese recuerdo lo guarden casi el 80% de los alumnos. Básicamente, gracias a una sorpresa muy pequeña, hacíamos aprobar a chicos un examen. Esta es la cara de todos, porque en principio es algo bastante novedoso que sea un experimento dentro de un aula.
Pero ¿de qué manera yo justifico que esa sorpresa es la causante de esa memoria mayor? Básicamente tengo que hacer el experimento contrario, que es ¿qué? Hacer lo mismo, pero de manera rutinaria. Entonces transformamos esa sorpresa en una rutina. ¿Cómo? Muy simple. Llegamos un día, sacamos a los chicos, los llevamos al laboratorio, los chicos estaban repilas, wow, genial. A la semana siguiente hacíamos exactamente lo mismo, los pibes nos miraban con cara de... Y lo mismo, ¿sí? A la semana siguiente íbamos y hacíamos exactamente lo mismo. La cara de los chicos era, me estás jodiendo, o sea, es lo mismo que me diste hace 2 semanas. Y ese día, que era la misma clase, que ya no era novedosa, era familiar, le damos el aprendizaje del cuento. Eso no hacía nada. Entonces descubrimos realmente o confirmamos que era la sorpresa. No era la actividad de salir de clase, sino que era salir, pero por primera vez. Lo hicimos con distintos aprendizajes, con distintas sorpresas. Y una cosa que, llegando más o menos, este valor es viejo. Hoy hice un par de cuentas, sumé la cantidad de alumnos. Más o menos testeamos alrededor de 8.500 chicos, ¿sí? 8.500 chicos en más o menos 8 años es una cantidad enorme. Pasaron chicos de primaria, de secundario, hasta lo hicimos en la universidad. Un experimento que hicimos que es muy lindo. En una clase, yo trabajo en la Facultad de Medicina, en la cátedra de histología, en una clase teórica de histología, donde los chicos ven partes muy chiquitas del cuerpo. Cae una persona, esta es mi hermana, que se llama Constanza, que es farmacéutica pero hace stand-up. Cae Constanza en el medio de la clase, vestida de guardapolvo, y dice, bueno chicos, les quiero dar una noticia, yo soy de la cátedra. Eso pasa en la universidad pública, que siempre cae alguien a decirles algo. Los chicos escuchan, y en ese momento Connie dice un chiste, cuenta una anécdota de las vacaciones. La cara de los pibes es, ¿qué carajo está pasando? ¿Sí? Es como, está loca, se confundió, no sé. Los chicos empiezan a mirar, no entienden nada, se va y la clase sigue como si nada. Esa sorpresa, que es romper con la rutina, que dura 3 minutos o menos, hace que esos chicos recuerden más los contenidos que vieron en histología. ¿Tiene que ver la sorpresa con histología? No. ¿Tiene que ver la clase novedosa de ciencia con el cuento? No. ¿Tiene que ver el plus ultra con la terraza de mi abuela? No. ¿Tiene que ver el mate con el 11 de septiembre? No. Pero la sorpresa forzó a guardar ese recuerdo. Pero ¿de qué manera contar esto a un montón de gente? Porque la implicancia que tiene... Me voy a matar, así que me voy a arreglar el cordón. Porque si no va a ser novedoso que me caiga. Podría haberme tirado y que se acuerden para siempre de la caída. Esto lo hicimos en muchas... O sea, yo básicamente soy científico. Lo estoy forzando mucho porque me lo enganché con el micrófono. Básicamente soy científico y lo que queremos hacer los científicos es descubrir cosas, ¿sí? Pero cuando hacemos experimentos en las escuelas, lo que realmente queremos no es descubrir cosas. Lo que queremos es cambiar la educación, ¿sí? ¿Y de qué manera podemos cambiar la educación a través de un experimento? Tenemos que convencer a los docentes, onda vendedores de tiempo compartidos, decirles, no sabes, hice un montón de cosas, lo probé de una manera, está buenísimo, te va a mejorar la vida, utilízalo, y ahí el docente te va a decir, no sé si me convence. Y la línea en la cual se destruye todo es el límite de la comunicación. Uno puede estar 8 años haciendo un experimento, publicándolo, yendo a congresos, convenciendo a un montón de gente, pero cuando lo tienen que ejecutar esos docentes, si el docente dice, no lo hago, no lo hace. Y si no lo hace, ese conocimiento no llega. Entonces, ¿de qué manera yo como investigador tengo que convencer al resto de las personas de que esto sirva? Haciéndoles vivir una experiencia novedosa. Y que ustedes se den cuenta que si se sorprenden, no va a pasar nada. Hoy no preparamos nada, pero el puma no llegó. Vamos a liberar un animal. No. Si ellos se sorprenden, ¿sí? Van a recordar más y le van a creer a esa teoría, ¿sí? Mi idea era poner a esos docentes o a esas personas que me escuchaban como sujetos experimentales de su propia experiencia de aprendizaje, ¿sí? Y lo que yo quise hacer fue un experimento masivo en un medio de comunicación.
¿qué pasa si yo en un medio de comunicación genero una sorpresa? Me pregunté. Básicamente, los medios de comunicación me dijeron, estás loco, porque no podés mentir sobre algo que suceda. La gente se puede asustar porque puede ser algo terrible, o todo lo contrario, lo podés ilusionar con algo que no sucedió. Bueno, para convencer, mandé mails a cientos de periodistas, a cientos de medios de comunicación. Nadie me respondió, solamente me respondió una sola persona, que fue Mario Pergolini, que me dejó hacer un experimento en su programa. El experimento fue absolutamente increíble por lo simple, ¿sí? Los programas de radio, de tele o de cualquier cosa que ustedes vean tienen una rutina súper estructurada. La tanda viene a las 9:15, los temas vienen 9:25, después hablamos de este tema y siempre sucede lo mismo. Aunque ustedes no se den cuenta, todos esos procesos que tienen un programa son aprendizajes. Si yo les pregunto, ¿qué pasó antes de la publicidad? Y ustedes me están diciendo lo que pasó, estoy evaluando un recuerdo. Entonces yo utilicé toda la rutina del programa como aprendizaje. Pero el tema es cómo sorprender oyentes en una radio que encima se ve por streaming. Y lo que se me ocurrió, lo que se nos ocurrió entre todos, la gente de la producción, que yo estoy sumamente agradecida, fue lo siguiente. La radio es una radio absolutamente de rock, ¿sí? No pasa otra cosa que no sea rock. Bueno, sonaron los temas de la mañana, que me servían como aprendizaje, porque siempre a las 9:50 Mario daba la bienvenida a la mañana y empezaban 3 temas. Y más o menos, una hora después, que es el tiempo que yo veía mejora, lo que empezaron a decir es, hay una banda de rock que hace muchísimo que no saca un tema y eligió a Vorterix como la radio para promocionar ese tema. No me acuerdo la banda, pero creo que era AC/DC. Entonces toda la gente empezó, redes sociales al palo, Fogonearon. Después de la tanda viene el tema, y pusieron un tema. Pero no pusieron un tema de rock. Pusieron un tema entero de Gardel, ¿sí? Un tango entero, 3 minutos, que encima se veía a Gardel tocando la guitarra en blanco y negro, ¿sí? Volvieron al aire, volvieron del tema, y no dijeron, che, nos equivocamos, pusimos un tango. Hablaron como si hubiese sido un tema de rock. Lo cual generó ¿qué? Que las redes sociales sean bien redes sociales. Las redes sociales, ¿para qué están? Para quejarse y putear. Entonces toda la gente empezó a quejarse y a putear. Y ese fue el primer indicio de entender que los habíamos sorprendido. Porque la gente estaba esperando otra cosa. Rompimos con la rutina, rompimos con la predicción de ellos. La predicción era que iba a venir un tema de rock y vino un tema de tango. Siguió el programa como si nada, nadie habló de Gardel. Jamás, lo cual enfureció más a la gente, ¿sí? Porque yo te escribo, che, boludo, pusiste Gardel, y vos no me contestás. ¿Cómo no se dan cuenta que pusieron a Gardel, sí? Pasó toda la mañana, y al mediodía, de forma bastante lejana a esta sorpresa, tocaron otros temas. Bueno, al día siguiente fui yo, y le pedí a esos oyentes que por favor me respondan preguntas porque les había alterado la memoria, ¿sí? Y lo que le preguntamos básicamente era si se habían sorprendido y de qué. ¿Cuáles eran los temas de la mañana? El orden, las bandas y los temas. ¿Y cuáles eran los temas del mediodía? Nosotros sabíamos que los recuerdos cercanos a la sorpresa se recuerdan más, una hora antes, una hora después. Pero los lejanos no. Por eso nos acordamos todo lo que sucede cerca del mate del 11 de septiembre, pero no me acuerdo todo el día, ¿sí? Y lo que observamos es algo absolutamente loco, que fue que mucha gente se dio cuenta que había una sorpresa, que los temas de la mañana se recuerdan muchísimo más que los del mediodía, y que los temas cercanos a esa sorpresa se acuerdan muchísimo, pero muchísimo más, las bandas, el orden y los temas. Yo les forcé a guardar a esos oyentes, yo no, todos, forzamos a guardar recuerdos sobre esas 3 bandas y esos 3 temas que de otra manera se lo hubiesen olvidado, ¿sí? La pregunta es, ¿se pueden modificar los recuerdos de ustedes? ¿Esos recuerdos que ustedes tienen fueron modificados por algo?
¿Guardaron las cosas porque sí? ¿Están sujetos a una sorpresa todo el tiempo? ¿Viven una rutina? ¿Para qué tenemos una rutina? ¿Sí? ¿Qué nos da una rutina? Nos da tranquilidad. Saber lo que va a suceder a mí me deja súper tranquilo. Yo me tomo el subte sabiendo que voy a llegar. Si yo me tomo el subte con una incertidumbre de qué carajo va a pasar en el medio, no me lo tomo. Y eso es rutina, ¿sí? Entonces, ¿me acuerdo de los eventos rutinarios? ¿Me acuerdo de todas las veces que me tomé el subte? No. Pero me puedo acordar, quizás, la vez que me tomé el subte y pase algo que nunca pasó, ¿sí? Hace más o menos 8 años empezamos a hacer estos experimentos y es increíble que nosotros intentamos. Ayer hubo un hito en la historia de la Argentina que la revista más prestigiosa de ciencia, que se llama Science, publicó 2 trabajos en el mismo volumen de esa revista. Publicar en Science es como la gloria absoluta, es como, no sé si vieron esa nota que le hacen a Maradona cuando es chiquito y dice yo quiero ganar un mundial, es como el sueño de todo científico. Bueno, a nosotros hace mucho tiempo mandamos este trabajo a Science, Science lo revisó, yo estaba súper feliz, pasó un montón de revisiones y justo antes de salir, cuando nos habían hecho una sola pregunta, cuando las cuestiones parecían súper ridículas, nos bocharon el paper. Lo increíble es que 3 años más tarde, Science y Nature, las 2 revistas más importantes, sacaron un paper diciendo exactamente lo mismo que nosotros habíamos dicho. Lo loco es que ninguna de las 2 publicaciones nos citan, lo cual a veces la ciencia que uno hace en un lado del mundo tiene muy poca relevancia. Por eso está bueno festejar que hayan 2 trabajos en una revista pero tan importante. ¿Saben por qué? Porque cuando mandamos un paper o un trabajo científico a esas revistas, ven de qué ciudad son. Y la mayoría no nos revisan porque vienen de Sudamérica. Entonces, no tomemos arbitrariamente o como algo normal o como una rutina que esos trabajos fueron publicados en ese volumen, porque esto es un hecho absolutamente revolucionario para la ciencia argentina. Me gustaría tener un tiempo, que tenemos bastante tiempo, para responder preguntas que tengan que ver con la sorpresa, con la novedad, para qué sirve, para qué ustedes creen que lo pueden utilizar o con cualquier cosa que tengan ganas de hablar sobre el cerebro. Una cosa que les puedo contar que está buenísimo es que todos los recuerdos que ustedes tienen en la cabeza son recuerdos absolutamente falsos. El recuerdo de mi abuela, el recuerdo del 11 de septiembre, el recuerdo de esta mañana y todos los recuerdos que ustedes tienen son recuerdos que se inventaron. Así que si tienen una pregunta, dejo un micrófono para que ustedes pregunten. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunten, tenemos tiempo. Vinimos hasta acá, son las 9 de la noche, va casi las 10. ¿En serio no hay sorpresa? ¿Cómo? ¿Hola? Sí, ahí te escucho. ¿En serio no hay sorpresa? Es como... Y ahora va a entrar... No, sí... No, no es sorpresa. El presupuesto no lo dio. No, la idea era que me caiga y... no me caiga. Ahora en serio, ¿hay alguna manera de hacer algo químico o algún dispositivo, alguna idea de algún dispositivo que te sorprenda todo el tiempo? Buena pregunta. De manera innovadora todo el tiempo, ¿no? Que esa... O por lo menos teóricamente un dispositivo de sorpresa continua. Bien, no hay nada químico que nos genere esas proteínas adentro de nuestro cerebro. Y si hubiese algo químico para sorprendernos, tendría que ser muy específico, porque tendría que ir a esas neuronas que están guardando ese recuerdo. Si yo tomo algo y van a todas las neuronas, guardarías un montón de otras cosas, tipo las ganas que te estabas reteniendo de hacer pis y no hiciste, ¿entendés? O sea, guardarías cosas que no quisieras guardar. Entonces, es muy puntual el objetivo. Lo que sí te puedo decir es que existe un dispositivo en animales que se está probado de manera experimental en roedores con luz que se llama optogenética. La optogenética ahora en la neurociencia es como la vedette y todos los trabajos super mega top tienen optogenética. La optogenética lo que hace es, a través del láser, de un láser, es activar o desactivar poblaciones o neuronas específicas. Gracias a la optogenética, algunos científicos implantaron recuerdos falsos de situaciones que los roedores no vivieron, porque activaron determinadas neuronas en una situación y le generaron, como Matrix, un recuerdo de una experiencia que ese animal nunca vivió.
Entonces, quizás la respuesta que yo te doy ahora es no. Pero dentro de 5 años, probablemente la respuesta sea sí. Allá hay una... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Primero, antes que nada, en caso de que no exista que te lo puedas inducir, si una persona se podría inducir para recordar un recuerdo que quiere dejar marcado a largo plazo. Y segundo, ¿por qué todos los recuerdos son falsos? Bien. Quería que me hagas la segunda pregunta. No los induje a que digan eso. Pero la primera pregunta está buenísima, ¿sí? ¿yo me puedo forzar a sorprenderme? Y básicamente hay 2 respuestas. Una es, yo no me puedo hacer una fiesta sorpresa a mí mismo, ¿sí? Es como, no va a funcionar. Es la base de la sorpresa, o sea. Pero uno lo que puede hacer es no repetir rutinas y sí generar conductas que puedan llegar a generar sorpresa, ¿sí? Por ejemplo, si yo después de estudiar siempre me quedo en mi casa tomando mate, ¿qué tal si vos después de estudiar vas a hacer algo que nunca hiciste? Ponerte rollers por primera vez, o ir a andar en bicicleta por un lugar donde nunca vas, o llamar a un amigo que nunca llamaste, forzar a una situación a que sea sorpresiva, ¿sí? Si te quedás en un lugar y repetís la rutina, no vas a llegar nunca. Pero podré generar las condiciones para que algo te sorprenda, ¿sí? La segunda pregunta que vos me decías es, ¿por qué yo dije que todos los recuerdos que uno tiene son falsos, ¿sí? Hace muy poco me invitaron a dar una charla en un congreso, no sé si lo conocen, pero se llama Filba, es como un congreso de escritores, ¿sí? Y yo fui a una mesa donde había gente que escribía sobre autobiografías, o sea, gente que se escribe sobre lo que vivió, una biografía, o sea, ¿la biografía en qué se basa? En la memoria que vos tenés de vos mismo, ¿sí? Y me dieron la palabra a mí primero, yo no sabía quiénes los autores que tenía al lado, y dije todos los recuerdos que nosotros tenemos son falsos, ¿sí? Que no es algo que digo yo, es algo que dicen muchísimos científicos, o sea, no estudio eso, pero lo sé. Bueno, me querían linchar. Porque básicamente, el escritor que había tenido al lado no había hecho una biografía, había hecho una autobiografía, pero le había pedido a su psicoanalista que le dé los papeles de las cosas que el psicoanalista había notado sobre su vida. Y él escribió sobre la memoria que guardó un psicoanalista que interpretó sus recuerdos, ¿sí? ¿Y por qué digo que son falsos? Porque en el momento que vos evocaste ese recuerdo, él, la vida, te lo puede alterar. Hagamos de cuenta que, no sé, hoy es viernes. Todos los viernes ustedes tienen una rutina que es juntarse con sus amigos. O a comer un asado, o a tomar mate, o a salir, o a un bar. Pero siempre es lo mismo, con las mismas personas. Imagínense que todos los viernes pasa algo que es bastante similar al viernes anterior. Pero hay un viernes que tenés la mala suerte que te enfermas. Ese viernes no vas. Ese viernes, como dice la teoría de la mala suerte, pasa algo absolutamente increíble y espectacular. Te levantás a las 5 de la mañana sin poder dormir y ves que en el grupo de WhatsApp hay 2000 fotos de, no sé, si sos de alguien, un personaje, no sé, cae Messi, si te gusta el fútbol, o cae un actor, o cae, no sé, un amigo llevó a un cantante súper famoso y están todos sacándose selfies con ese cantante y decís, no, me quiero matar, ¿por qué no fui? Bueno, imagínate que pasa eso. Al viernes siguiente vas a volver a la misma rutina, a la misma situación. ¿Y de qué se va a estar hablando? De lo que vivieron y te vas a querer matar, ¿sí? Y cada viernes que vos te juntes con esos amigos, va a surgir esa anécdota de ¿te acordás cuando vino? Van a pasar los años y ese recuerdo de una situación que no viviste se va a empezar a mezclar con los recuerdos anteriores. Porque ese recuerdo es exactamente igual a todos los recuerdos que tenías antes, solamente con una modificación. Que la macana, que es que cuando te lo contaron, vos te lo imaginaste. Te imaginaste a tus amigos, viste las fotos, y es probable que dentro de algunos años cuentes esa anécdota como propia. Y no estés mintiendo. Tu cerebro va a adquirir una memoria que no tuvo, ¿sí? Hay una autora muy conocida en neurociencias que se llama Elizabeth Loftus, que es la que descubrió esta falsa memoria. Y es increíble, si pueden googlearlo, está buenísimo.
esta persona está perseguida por todo el mundo, ¿sí? Básicamente porque destruye dos ramas de nuestra cultura. Una es el psicoanálisis y otra son los testigos presenciales. Se comprobó, hay varias publicaciones, que de 300 testigos, de 300 personas acusadas y condenadas, ¿sí?, en Estados Unidos por testigos presenciales, el 75% de esos testigos presenciales habían generado falsa memoria de esos recuerdos. Y cuando le hicieron un ADN, eran inocentes, ¿sí? Y por otro lado, el psicoanálisis, ¿por qué le pega a Elizabeth Loftus y a la teoría de falsa memoria? Porque básicamente, sin querer, el psicoanalista puede hacer ¿qué? Interpretar un recuerdo que vos tuviste. Y en el momento que lo está interpretando, te lo está modificando. Y puede pasar mucho tiempo y no vas a saber si es la interpretación de ese psicoanalista o es el recuerdo que vos tenías, ¿sí? Hola. Empezás a hablar de este tema y me da la idea de la realidad virtual, ¿no? Creo que nos pueden... A mí me recuerdo que no sé si lo imaginé, lo viví o lo vi por televisión. Tal cual. O sea, más cuando esas experiencias, si son virtuales, se asemejan a la realidad. O sea, a veces puede pasar que nosotros podemos generar realidades tan parecidas a nuestra realidad que las empezamos a confundir. Y en algún punto nosotros estamos trabajando con realidad virtual o empezando a trabajar con realidad virtual para poder evaluar ese tipo de memorias, para poder ver si nosotros podemos alterar. Porque en algún punto la educación es una falsa memoria. Todos los recuerdos que ustedes tienen fueron alterados porque en algún momento ustedes lo evocaron y en el momento que lo evocaron alguien les dijo, no era así, era de otra manera. Y te modificó el recuerdo. O sea, busquen, hay una charla, yo odio las charlas TED, perdón, pero bueno, las odio. Pero hay una charla TED de esta mujer que se llama Elizabeth Loftus, que es absolutamente genial. Si tienen 12 minutos, mírenla, tiene un montón de casos y es muy simpático la cantidad de memorias implantadas que ella generó en el mundo, ¿sí? ¿Alguna vez, quizás te saca un poco del tema de la memoria, pero alguna vez pudieron aislar una neurona y trabajarla con impulsos eléctricos que yo sé que se manejan ¿En la cabeza de alguien o en el laboratorio? Sacarla así afuera y hacerla funcionar para estudiarla bien completamente. Sí, no en humanos, ¿sí? Porque es poco ético sacarle un cacho de cerebro a una persona y eso no se hace. Pero en roedores y en un animal que se llama Aplicia es como un gusano horrible que está en el fondo del mar, que un científico muy famoso ganó un premio Nobel por esos descubrimientos, se aíslan y se pinchan con electrodos neuronas y se ven qué les pasa a esas neuronas, ¿sí? Y en humanos hay un científico argentino muy conocido que se llama Rodrigo Quián Quiroga, descubrió qué recuerdo tiene una neurona. O sea, lo cual es re flashero, porque dijimos tenemos 100.000 millones de neuronas, esas 100.000 millones de neuronas se conectan hasta con 10.000, pueden hacer el factorial de ese número, se van a dar cuenta que la computadora se va a volver loca porque no puede calcular la cantidad de conexiones que nosotros tenemos. Y Rodrigo descubrió qué recuerdo hay en una neurona específica. Lo maravilloso es que ese recuerdo que lo hizo, descubrió que esa persona, la neurona disparó cuando vi una imagen de Jennifer Aniston y se llamó La neurona de Jennifer Aniston. Si quieren buscarlo, es genial. Hay una nota muy buena que le hacen a Jennifer Aniston y le dicen, ¿sabes que tenés una neurona? Y la mina pone cara de, ¿qué carajo está pasando? ¿Cómo que tengo una neurona? Tengo muchas neuronas, pero hay una neurona que se llamó La neurona de Jennifer Aniston. Es muy buena la historia y es muy bueno el trabajo. Yo te quería preguntar, vos sabrás que estos recuerdos sorpresivos se guardaban en las neuronas. Y estos recuerdos rutinarios también se guardan en otras neuronas. ¿Eventualmente se borran con el tiempo o quedan guardados ahí atrás de una cortina? ¿Se pueden recuperar de alguna forma? Los recuerdos rutinarios son... Está muy buena la pregunta. Los recuerdos rutinarios son recuerdos de corto término, ¿sí? Por lo cual, si son de corto término, ya te los olvidaste. Lo que va a pasar es que como los recuerdos rutinarios los repetís todo el tiempo, ¿sí? Lo que vos vas a tener es una falsa conciencia de que los recordás. Si yo te digo, ¿qué estabas haciendo en un momento de tu día donde siempre haces lo mismo?
vos vas a decirme, yo en ese horario siempre hago esa cosa, pero no significa que vos lo recuerdes, sino que estás haciendo la deducción que deberías estar en determinado lugar, ¿sí? Esos recuerdos se perdieron. La hipótesis y la confirmación es que esos recuerdos se desconectaron y no están más. No hay forma de recuperar un recuerdo que no existe. Sí tenemos recuerdos de largo término en nuestra cabeza que no los podemos evocar. Y eso sucede. Ella había levantado. Perdón. Yo quería, buenas noches, Hola. Quería hacer énfasis en lo que ella había preguntado, el tema de cómo fijar recuerdos. A mí me vino a la mente un ejemplo de mi vida. A mí me cuesta levantarme a la mañana y pongo el celular y observé, digamos, con el tiempo que cuando... Ay, perdón, hace ruido. Pará. No me gusta que haga ruido. Observé con el tiempo que cuando iba cambiando el ringtone, o sea, el sonido con el que hacía sonar el celular, las veces, el día que lo cambiaba, el otro día me despertaba solas. O sea, cuando sonaba, al toque me despertaba. Y cuando pasaban 3, 4 días que escuchaba el mismo sonido, ya no me despertaba. Sonaba capaz que un montón de veces. Y lo volví a cambiar y volví a tener el mismo efecto. Bueno, eso no tengo la respuesta particularmente a qué sucede ahí. Pero probablemente, si te cuesta levantarte, su cerebro se acostumbró a que ese sonido no le vas a dar bola. Y se sorprende cuando ese sonido es distinto, ¿sí? Lo que sucede es que a veces lo que sí es habitual es que uno se levante un cachito antes de que suene el celular y que dice, qué groso, cómo el cerebro se avivó, que, o sea, pasó algo, o sea, que estaba despierto. Y en realidad es que nosotros tenemos ritmos en nuestro cerebro en los cuales si siempre nos levantamos a las 8, llega el sábado, decís, este sábado la rompo y me levanto a las 12 del mediodía y a las 8 haces clang, así, y te querés matar. Bueno, eso es porque tenés un ritmo en la cabeza en las cuales las neuronas y el resto del cuerpo saben la hora que sucede. Básicamente porque nos setearon con la luz del sol. Por eso una de las cosas más espantosas que le puede pasar a una persona es ponerle en la oscuridad mucho tiempo. Su cerebro entra en un estrés enorme porque no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, cuándo pasan los días, y de esa manera el cerebro no sabe en qué hora está y empieza a tener un montón de problemas. Hola. Hola. Bueno, también relacionada a la pregunta anterior, del tema de cuando uno tiene determinados comportamientos habituales y no los recuerda, me venía un poco la pregunta del tema del inconsciente, digamos, porque dijiste, no lo podés recuperar el recuerdo. Yo tenía la idea de que en el inconsciente quedaban registrados, digamos, determinados momentos, que obviamente uno no es consciente en ese momento, pero que por ahí con algunas técnicas, pensaba que sea hipnosis, por ejemplo, no sé si existen otras técnicas, se lograba que salgan esos recuerdos. O sea, más que nada, yo no sé en el tema más científico y neuronal cómo estará el tema. Bueno, esa era mi pregunta, digamos. Sí, puede ser que vos tengas un montón de recuerdos en una parte en la cual no puedas evocarlo, que los podemos decir a un lado oculto o inconsciente, y que los puedas evocar. Pero esos recuerdos que vos tenés ocultos son recuerdos de largo plazo, son recuerdos que van a durar un montón de tiempo. Es muy poco probable, o sea, no es que no sea cierto, pero es muy poco probable que después de, no sé, alguien vaya a cualquier forma en la cual uno pueda recordar, y después de 35 años diga, es verdad, a los 6 años mi mamá una vez me pegó una cachetada y a partir de eso es bastante raro, ¿sí? Suena muchísimo a un recuerdo implantado o un recuerdo falso o asociarlo a otras cosas. O sea, es mucho más probable que ese recuerdo sea un recuerdo mucho más nuevo y lo haces asociado temporalmente, o sea un recuerdo falso, a que de golpe aparezca ese recuerdo después de 30 años. 30, 20, 10. ¿Y vos? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es, esos recuerdos que vos tenés a largo plazo, ¿no es cierto? Una vez que los guardaste y los sacás a la luz, ¿se vuelven a guardar de largo plazo o por el momento nomás? Está buena. Una vez que vos los evocás, que se pueden modificar, vos lo podés consolidar de vuelta y reforzarlos muchísimo más, o podés eliminarlos, ¿sí? O sea, que vos los evoques, los estás poniendo en juego, y que los pongas en juego tiene un riesgo, que se puedan alterar, ¿sí? Imagínate que estás contando una historia y viene tu hermana que estuvo en la misma situación y te dice, no, ahí no pasó eso, pasó otra cosa. Y en el momento vas a pasar 2 semanas y vas a decir,
yo tenía otro recuerdo, o sea, pero mi hermana me implantó un recuerdo de ella. Y en realidad, ¿qué me estoy acordando? Del recuerdo mío mezclado con el de ella, ¿sí? Entonces, en el momento que vos evocás, ponés en juego ese recuerdo. Y eso está buenísimo, porque nos actualiza todo el tiempo. Y es fantástico pensar que tu cerebro cambia absolutamente a cada segundo. Que esas conexiones, esas neuronas que están ahí, que vimos esa foto, todo el tiempo se están moviendo, están generando conexiones y desconexiones. Y que tu cerebro es distinto a cada segundo. Es la manera en la cual aprendemos. Ella, allá al fondo, perdón. Y son las 10 y no. Es la última, si quieren. Porque creo que viene otra charla más. Y viene otra charla y me tengo que ir a dormir. Hola. Hola. Nosotros teníamos la duda de qué pasa con esas personas que tienen muy buena memoria y recuerdan todo bien y por alguna razón, ¿qué pasa con las neuronas? Por alguna razón pierden todos los recuerdos, toda la memoria. O sea, como que tienen una enfermedad o algo y pierden todos los recuerdos. ¿Qué sucede con sus neuronas? Bien. Pueden ser dos cosas. Hay gente que tiene, son savant, que son personas que se acuerdan muchísimo, tienen memoria impresionante para determinadas cosas. Esas personas probablemente tengan memoria para eso, pero no puedan utilizar esas memorias para otros ámbitos de la vida. O sea, tener memoria, muchísima memoria de algo puntual no te sirve para otras cosas. Es como si vos jugaste al Tetris 70 millones de horas, no es que llegás del supermercado y decís, déjame la heladera a mí, que la acomodo súper bien, o te mudás y decís, no, lo acomodo yo. O sea, no podemos trasladar todas esas cosas, no podemos hacer transferencia de todo. Por otro lado, si esas neuronas, si esos recuerdos están en conexiones, en neuronas, en lugares físicos, quiere decir que si vos tenés un accidente cerebrovascular, o fumás muchísimo, o no sé, o te haces daño a la cabeza porque choca una moto, o lo que sea, si esas neuronas se mueren, esas conexiones desaparecen. No hay neuronas, no hay recuerdos. Por eso mucha gente que tiene patologías o que tiene accidentes cerebrovasculares tiene que aprender de cero a hacer algo, ¿sí? Y bueno, son las 10. Ahora le respondo a él personalmente, porque me tengo que ir. Les agradezco mucho que hayan venido a una charla de neurociencia en un ámbito que no es normal a esta hora. Así que bueno, muchas gracias.